Profe, ayer yo le había, ¿qué? Preguntaba una cosa, pero el internet se me había puesto lento, no lo entendí muy bien. Lo de la parte, digamos que si una columna, digamos que en dado caso que presente mucha segregación, entonces, ¿cuál era la forma más viable para, digamos, para arreglar esa columna o no sé cómo sería la cuestión? Ah, pero yo ayer se la respondí. Igual Sí, era lo profe, por que... eso. Ah, ok. Sí. Sí, de todos modos es el problema cuando ya se presenta mucha segregación, es decir, que se evidencia mucho hueco, nada, ese elemento estructural no sirve por más de que usted lo maquille, por más, porque usted no puede saber si de pronto la segregación, lo que se evidencia en la parte exterior, está peor incluso en la parte interior, es decir, en la parte del núcleo, lo que está confinado por el refuerzo. Entonces, para el caso, uno como interventor, uno lo que tiene que mandar es a demoler ese tipo de estructura. Porque en general, seguro que va a salir más costoso, digamos, empezar a hacerle reparaciones, meterle algún aditivo sellante, todo eso hueco. Y usted de todos modos no puede garantizar de que sí quedaron absolutamente llenos todos los huecos toda la segregación de ese elemento. Entonces, si eso es así, lo mejor es tumbarlo. Profe, y usted me hablaba algo así de un encamisado, algo así, de la Sí, el columna. encamisado es estar y hago aquí el, en el sketch. Ya ahí vemos una columna y vamos a hacer de cuenta de qué es eso a lo que me refiero con encamisarlo. Buenos días. Ya va. Listo, entonces ya le voy a compartir pantalla para que vea realmente a qué es que me refiero con encamisar. Vamos a suponer esta columna. Entonces esa columna quedó llena de huecos por acá. ¿Sí? Vamos a hacerle algo
una simulación de huecos. Exageremos ahí de que tiene todo ese poco de huecos. Huecos producidos precisamente por la acción de la segregación, es decir, falta de vibrado o de tener, digamos, cuidado al momento de, de fundir esa columna. Es decir, de pronto también se generó la segregación, no solo por falta de vibrado, sino también porque la estaban vaciando desde alturas que se pasan de los límites establecidos. Entonces, ¿qué es encamisar? Encamisar es esta vaina realmente no va a funcionar y no la quieren demoler. Entonces, lo que es encamisar simplemente es generar una columna como si estuviesen volviendo precisamente esta que ya tenemos. Estoy exagerando, pero realmente a lo que hoy es que se fundiría prácticamente un recubrimiento a lo largo de esa columna, ¿sí? Cosa tal de que permita, cuando se termine de vaciar, ¿sí? Cuando se termine de vaciar, que ahora esto tiene una sección, pero todo lo que le está envolviendo a la final se va a ver es con esta sección. Y ese concreto cuando se esté fundiendo, digamos que acá obligatoriamente tendrá otro refuerzo, es decir, como si esa columna que tuviésemos ahora forma parte del núcleo de esta columna, ¿sí? Tendría acá que tener un refuerzo. Esa es una solución de encamisado. Otra es simplemente con algo que se denominan mantos de fibra de carbono, ¿sí? Eso se puede conseguir perfectamente. Entonces, esos de fibra de carbono, pues simplemente lo que hacen es como si fuese cualquier manto, como una tela, ¿sí? Es muy similar a una tela asfáltica. Pues obviamente hay que hacerle primero algún tratamiento a eso, a lo que se va a pegar. Normalmente se descascara, se le coloca algún aditivo y después se envuelve en esa tela, pero es una tela especial, una tela que tiene que ver con, con fibras de carbono. Vamos a ver si tengo algo por aquí parecido.
Entonces, después de envolverla, pues ya no va a quedar viéndose eso, y esas fibras de carbono lo que hacen es darle más continuidad desde el punto de vista estructural. Pero todo eso, o sea, todo eso sale eventualmente más costoso que volverla a hacer. Y entonces, donde viene ese problema, quiere decir que lo importante o lo que hay que manejar es hacerlo bien desde el principio para no tener específicamente esos problemas. ¿Entendido eso? Sí, sí, señor. Ok. El revestimiento con cerámica, hay una parte en donde usted ya tiene que echar una lechada, que es una parte de cemento y es otra parte de dióxido de titanio, creo que es. ¿Una lechada para qué? ¿Para qué? Para las juntas, cuando usted ya tiene el revestimiento de la cerámica, para las juntas. Ojo, eso que específicamente tú dices, esa lechada, eso se utilizaba hace muchos, muchos años cuando no existía un material específico para llenar esas juntas entre las cerámicas. Es decir, eso de echar cemento o formar una lechada de cemento con agua o con lo que sea, eso no funciona, ¿sí? Lo que se requiere es un material específico para esas juntas y normalmente se conoce como blindaboquilla, ¿sí? Para la parte de las boquillas, es decir, para esa separación entre cerámica y cerámica, ahí se echa ese sellante y depende del tipo de cerámica, ¿no? Tiene que tener un espesor cosa tal de que lo que usted ingrese ahí, obviamente es una especie como medio fluido, medio gomoso, ¿sí? Como una gomita, y rellena todo ese espacio. ¿Por qué debe ser de uno específico? Porque resulta y acontece que la cuestión es para que eventualmente permita algo de movimiento de las cerámicas cuando se presente algún, algún movimiento telúrico, normalmente, ¿sí? O que la temperatura haga variar tanto esas cerámicas que genere esa deformación o ese desplazamiento de esos elementos. Entonces, si usted la llena con algo que es muy sólido y normalmente todo lo que tenga que ver con cemento, así sea cemento blanco, es muy fuerte, pues lo que va a hacer es restringir ese movimiento y va a terminar igual partiendo y haciendo que se levante. ¿Entendido eso? Sí, ingeniero. Y la otra parte sería para calcular, digamos, cuando estamos sacando cantidades, para calcular eso entonces sería por 2 caras y por la cantidad de cerámicas que haya o como nos recomienda. A ver, digamos que cada uno de los elementos de estos materiales tiene específica su dosificación de cómo es el proceso de instalación. Depende de cómo lo consiga, si lo consigue líquido, si lo consigue por centímetro cúbico, por metro o por mililitros, si lo consigue en polvo y tiene que generar la mezcla. Eso sí depende de cada una de la que usted escoja que va a realizar, es decir, lo que aparezca en el unitario. Ahora, que cómo calcula eso, pues normalmente ella sí viene que para tantos metros cuadrados de cerámica instalada, más o menos tanto volumen de esas cajitas o de esos tubitos o lo que sea, usted debe gastar. ¿Por qué? Porque ellos hacen la cuenta de que ahí en la especificación de ese material debe decir de cuánto es la profundidad y de cuánto el ancho. Es decir, ellos ya tienen calculado si usted cumple con eso, ¿no? Entonces, lo primero que toca saber es de qué profundidad y qué ancho tiene que dejar para generar esa junta. ¿Entendido? Listo, ingeniero, gracias. Ok. Perdón. Por favor, me habla un poquito más duro o se acerca más al micrófono. De suelos digamos, espere, profe, que es que el internet está O si quiere, por favor, escríbanla en Word, la pregunta me la manda al chat. Yo la leo acá en voz alta y sobre eso le fallando. contesto. Le queda más fácil.
Profe, disculpe, ahora sí me escucha. Que pasa es que tenía problemas con el internet. Listo, ahí perfecto. Profe, digamos lo de la cuestión del tanque aéreo, ¿no? Usted nos decía que, bueno, le llega la cometida y desde el medidor, ¿cierto? Sí. Ese medidor, digamos, está en la parte de... Vuelvo y le comparto la pantalla más o menos de cómo es ya ahí ya le había contestado de eso. Vamos a hacer de cuenta de que por acá está el medidor enfrente de lo que vendría siendo el lote de la casa. Pues siempre es así, siempre es frente a la entrada de la casa. ¿Por qué? Porque se supone que de ese medidor está la conexión de, directa a lo que es el acueducto, es decir, a lo que maneja la empresa prestadora del servicio de acueducto. Y de ahí, a partir del medidor, pues entra por algún lado que no sea nada de la estructura, que quede fácil de subir para alimentar el tanque. Por algún lado lo suben, algún buitroncito o por donde puedan, desde que no tenga problemas la tubería de quedar tan expuesta a rayos sube, le generan la conexión y después por algún lado también la bajan. Ojo, ni la salida ni la entrada para el tanque pueden estar atravesando nada de la estructura. Aquí estoy exagerando de esas líneas, pero la idea es que noten de que no están en ningún momento pasando ni por la zona donde van a estar las vigas ni las columnas. Profe, qué pena, podría repetir, es que sí, el internet está grave hoy. ¿Sí? O sea, a Eh, lo que yo me refería es cómo podemos distribuir, digamos, desde el medidor hasta el tanque. Por eso, del medidor hasta el tanque, normalmente usted simplemente lo que mete o lo que genera de distribución es una tubería que sale de directa desde el medidor y pues la manda directo hasta el tanque. Si es una casa normal de vivienda, pues normalmente también ubican en la parte del frente alguna llavecita que tenga que ver con qué, que tenga que ver con la llave de jardín, ¿sí? Algo como esto, algo como esto. Entonces, pues para ese caso, primero haría esa distribución. ¿Por qué? Porque esta altura para una llave de jardín normalmente es hasta los 60 centímetros, 70 centímetros máximo. Es decir, cosa tal de que ustedes eventualmente puedan colocar un balde debajo y lo puedan llenar. Pues entre más sea cuando se vaya el agua, entre más sea cercano al, al- a, la, a la conexión del, del medidor, pues se supone que ahí va a llegar primero el agua alimentando eso. Es decir, se va a demorar menos que mientras llega hasta la parte del tanque, que el tanque va a estar muy superior. Entonces, mientras hace ese recorrido, por lo menos aquí ya hay algo de agua. Entonces, normalmente uno deja la conexión para llave de jardín y continúa. Es decir, esa llave de jardín va a funcionar es directa de la distribución que viene desde el medidor, es decir, del acueducto. Ya lo otro es que llegue a hacer la distribución hasta el tanque, llega, sube al tanque, lo alimenta, lo llena y después del llenado del tanque, ahí sí, pues baja a hacer todas las distribuciones que sea que tengan que realizar. Es eso. ¿O qué más? ¿Qué de pronto qué duda es? No, sí, profe, era eso, era eso. Ah, ok. ¿Alguna otra duda? Profe, y más o menos, digamos, las nomenclaturas de los accesorios, eh, ¿en qué parte podríamos investigar eso? Digamos, lo que es lo de las llaves, las figuras y todo eso.
Ya va un Porque es que, momento. o sea, yo he consultado, pero es que, digamos, en varias manejan diferentes nomenclaturas y eso. No, pues a ver, digamos que la nomenclatura normal, incluso en la NTC 1500 me parece que tiene algo de nomenclatura, pero de eso es los codos simplemente, pues si es que usted lo está manejando como líneas, pues la nomenclatura es donde forme alguna bifurcación de este tipo, pues quiere decir de que en la línea que está dibujando, en la línea que está dibujando esto, usted en cada punto de esos genera unas rayitas, cosa tal de que se evidencie como si existiera esto. Otra cosa es cuando es la T, entonces lo mismo. En la T usted lo que va a hacer es un corte acá, un corte acá y un corte acá, unas lineecitas que estén precisamente cortando estas líneas para evidenciar de que ahí existe una T. Pero normalmente uno logra entender. Ya la otra cosa es las llaves o eso, pues simplemente si usted considera de que no está seguro respecto de la nomenclatura, pues adicional le coloca la flechita con el nombrecito que es, si por ejemplo es un cheque, si por ejemplo es una llave de corte, ¿sí? Entonces con eso no hay problema. ¿Listo? Profe, sí, listo. Y para, o sea, la cuestión de cuantificar, digamos, uno pues revisa el isométrico, ¿no? Ujú. Entonces, por Y ejemplo, que en el isométrico a usted le salieron, supongamos algo así. Vamos a suponer un sistema como este, ¿sí? Que viene de un diámetro mayor a uno menor, existe una T, existe una bifurcación por acá, y de aquí, digamos, que exista otra por acá, así, cosas como esa, ¿sí? listo. Entonces, en este caso en particular, ¿qué tendrían? Pues yo, en lo que es la isometría, yo haría cuentas existe una tubería de tantas pulgadas, existe tantas uniones, existe bujes. Recordemos que los bujes no son directamente en la tubería, sino que tienen que estar inmersos dentro de algún accesorio, ya sea una unión o un codo o una T, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vendrá un codo de pulgada, un buje reducción de pulgada a media, vendrá tubería de media, vendrá una T de media, viene tubería de media de tanto, un codo de media, una tubería de tanto, que es lo que tiene que ver con el niple, ¿sí? Esta parte de la tubería. Viene lo que es el accesorio macho, dependiendo si requiere accesorio macho, para este caso en particular, sí. Es decir, esto puede ser perfectamente para un lavamanos o para un lavaplatos o para el sanitario. Obviamente, dependiendo de la ubicación fija de las alturas que ustedes deben saber. Continúa, tubería de media, codo de media, no tiene que especificar los codos de qué son. En este caso, este codo es de 90, este codo también es de 90. Viene también tubería, viene la parte del accesorio, es decir, el macho, y hasta ahí. Eventualmente ustedes le pueden también colocar los tapones, porque uno no instala de una vez mangueras, sino que uno lo deja con tapones. Y si resulta que esto es un accesorio tipo macho, pues el tapón existen así como en los accesorios, tendría que ser un tapón roscado, porque también se consiguen lisos. Entonces usted simplemente hace cuentas de accesorios, tubería, según la medida del diámetro que esté manejando, ¿sí?
tantos bujes, reducción de tanto a tanto, reducción de tanto a tanto. Eso, es eso. ¿Se entiende? Sí, sí, señor. Ok, Pero entonces, digamos, bueno, ahí los accesorios uno los puede cuantificar, ¿sí? Como tal. sí. Pero entonces, digamos, la cuestión de la tubería como tal, o sea, ¿cómo podemos decir que tantos metros A lineales, ver, digamos? ustedes tienen tubería así como hacen la conversión con el acero. Las tuberías normalmente la medida máxima que usted le den de tubería es de 6 metros. Entonces usted hace cuenta, usted contabiliza todos los metros lineales de tubería, todos los metros lineales. ¿Sí? Pues, hay que tener en cuenta que normalmente en las campanas se introduce más o menos 1 centímetro, ¿sí? ¿Sí? Más o menos 1 centímetro. Y pues simplemente tiene en cuenta la distancia de aquí a acá, más 1 centímetro que entra en este accesorio, más 1 centímetro que entra en este accesorio. Es decir, le suma 2 centímetros por cada vez que se meta en algún accesorio. Ya sea una unión, ya sea un codo, ya sea una T, ya sea un buje, lo que sea. Los contabiliza todos. Le da tanto, una sumatoria. Lo divide entre 6 metros que tiene la tubería en general y ya sabe cuántos tubos tiene que solicitar o que comprar para la obra. Así de simple. Ah, listo, listo, perfecto. Ok. ¿Alguna otra duda por ahí? Profe, ahorita sí, para que el internet está mejor. ¿Me escucha bien, profe? Hable un poquito más duro o péguesele más al micrófono, me das el favor. Profe, ¿me escucha bien? Ahí, perfecto. Ah, listo, Inge. Es que tengo una dudita acá de suelos 1. Ajá, cuéntela. Pues yo he estado revisando los ejercicios, solo es una dudita pequeña ahí. Digamos, en el sistema de la USCS. Sí, la clasificación Sí, unificada. sí, eso. Entonces, digamos, si el TAMIS 200 me lleva, digamos, un 68%, ¿cierto? Entonces, en mi concepto yo lo clasificaría como un suelo fino. A ver, realmente para hacer esa clasificación es al inicio de realizar el Sí, tamizado como tal. Es decir, sí, cuando tienen que llevar a cabo con el tamiz de lavado, que también es tamiz 200, con ese, cuando estén lavando, ahí si lo que les pasa cuando el agua ya se vuelve como clara, es decir, prácticamente limpia, les ha pasado del 50% en adelante el material, es decir, le quedó prácticamente nada o menos del 50%, es decir, menos de la mitad de todo lo que usted le echó, usted puede decir perfectamente de que ese suelo realmente se va a comportar, es como un suelo fino, porque pasó el tamiz 200. Y en ese caso en particular, ya no requeriría o no le haría en forma lo que es el tamizado, que es el que podíamos realizar allá. Si quiere realizar alguna granulometría, eventualmente podría realizar el ensayo, el del hidrómetro, que es para estas partículas y que cumple lo que se conoce como la ley de Stokes. Pero esa parte realmente nosotros no la vimos precisamente porque allá no está para realizar ese laboratorio. Adicional de eso es que todo lo que es finos ya sabemos que lo que nos interesa son los estados de consistencia. Entonces, a ese material, usted ya no le realizaría eso, sino que directamente se iría a hacerle, digamos, estados de consistencia. Esto es límite líquido, límite plástico, y con eso. Pero, si usted le puede realizar de todos modos el tamizado, pues va a tener otras condiciones como para entrar a la tabla de clasificación, porque obligatoriamente usted va a necesitar datos de granulometría. Entonces, sí necesita de todos modos esa información. Ah, ok, profe. ¿Sí? Y otra Digamos desde el punto de vista académico, por eso es que yo les decía que así les saliera algo como eso, de todos modos, iban a realizar granulometría. ¿Para qué? Para poder realizar los ensayos de los métodos de clasificación de los suelos. sí, sí, para uno llegar ahí me toca, pues, como usted nos dijo, tener datos de granulometría.
Sí, tendrían que tener datos de granulometría o poderlos determinar. ¿Cómo? Pues con lo que aprendimos en la parte de granulometría, es decir, desarrollar la tabla de cálculo para generar la curva granulométrica, determinar los diámetros efectivos, determinar el coeficiente de uniformidad del CU, determinar el coeficiente de curvatura del CC y con eso saber si es bien gradado o pobremente gradado. Hasta ahí llega la parte de la granulometría. Y en los estados de consistencia, pues con los datos que tengan, sacar límite líquido, sacar límite plástico y con eso sacar eventualmente el índice de plasticidad. Con índice de plasticidad, límite líquido y la granulometría, es decir, lo que se tengan de datos de porcentaje que pasa y los diámetros de los tamices, sabiendo cuáles tamices y eso, usted ya puede desarrollar cualquiera de los 2 métodos o los 2 incluso, que es como normalmente yo les pregunto, que lo hagan por los 2, el de la ASTO y el de la clasificación unificada de suelo, de la USCS. ¿Listo? Ah, listo, Inge. Y con respecto al, yo tengo clase con usted ahorita más tarde, creo que a las 12 tengo clase. Usted nos Sí. había dicho en el modo que nos iba a solicitar, nos iba esto, a enviar un Sí, pero taller. lo vamos a desarrollar es ahí en esas horas de clase, porque es solamente para generar el tiempo entre estas y las horas del jueves para que Ah, queden totalmente despejadas las dudas. ok, ok, listo, Inge. Sí, eso, o sea, es un taller para desarrollar en clase. Ah, sí, sí, de preparación como para el parcial usted nos dijo. Exacto, de una vez es estudio para el parcial, de uno. Ah, bueno, listo, Inge. Entonces, ¿Listo? Ok. entonces ¿qué? Nos vemos ahora. Bueno. Bueno, si es que... Muchachos, son las 9:50. Yo tengo clase ahorita a las 10 de la mañana con los de materiales de ingeniería. Entonces, si no tienen más dudas, de una vez desconecto y ya no me conecto más para ir preparando lo de la clase de ellos. ¿Alguna duda adicional? Ingeniero, entonces, en la parte del isométrico, para lo que son las salidas de lavamanos, baño, puede ser lavaplatos, entonces todas se darían al final con un macho y con un tapón roscado, sería así, para Sí, cuantificar. ya te muestro de todos modos aquí en el sketch, ahí antes de irnos. Vamos a suponer este baño, ¿sí? Como más o menos como el que tenían que realizar en el taller. Miren ahí que aquí, por ejemplo, se nota que esa es la salida para cuando se conecte el sanitario y esta sería la salida para cuando, estoy exagerando esto, la medida, ¿no? Para cuando se conecte la regadera o ducha. Entonces, ¿qué es lo que va a ir acá? Tanto el de lavamanos, ya sea si es una llave o 2 llaves, serán obligatoriamente de este tipo. Uniones macho, ¿sí? Que es el que queda para poder colocar lo que es la manguera roscada, ¿sí? Mientras usted no le coloque esto, obligatoriamente usted tiene que sellar esa salida de agua pues con un tapón provisional, porque usted de todos modos tiene que realizarle la prueba de presión a esto y la prueba de presión usted no la realiza cuando ya ha instalado el aparato sanitario, sino antes de. Entonces, a estos elementos, realmente usted les va a colocar mientras tanto, lo que vendría siendo un tapón. Para el caso en particular de este de rosca, tapón roscado. Entonces, lo que es lavamanos, lavaplatos, sanitario, todos van a terminar con este tipo de accesorio, ¿sí? En la parte de la ducha específicamente, realmente